Diálogos con la Judicatura. Los sueños de la niña de la montaña. Una historia que rompe paradigmas. Como ponente, contadora pública Eufrosina Cruz Mendoza. Como moderadora, magistrada Dalila Quero Juárez. Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a Diálogos con la Judicatura. Esta conferencia está destinada a las personas cuya actividad profesional se vincula con la impartición de justicia, así como al público en general. La moderadora del evento es la magistrada Dalila Quero Juárez, subdirectora nacional de JUFED, a quien de manera respetuosa le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes, magistrada. Buenas tardes, queridísima Lynn. Qué gusto, qué honor que nos acompañe en esta tarde nuestro auditorio a esta tercera emisión de Diálogos con la Judicatura, un programa de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Asociación Civil. Y esta tarde me encuentro verdaderamente emocionada, muy contenta, porque está con nosotros nuestra queridísima amiga, diputada, contadora pública, Eufrosina Cruz Mendoza. Ella es una mujer grandiosa, es una guerrera, una luchadora, activista, una gran historia, sin duda, los sueños de la niña de la montaña. Hoy nos va a platicar una serie de sucesos que ella ha tenido que padecer para llegar a lograr un reconocimiento de derechos de las mujeres indígenas en materia electoral. Así que si me permiten, previamente de platicar con ella, vamos a hacer una muy breve reseña de su currículum. Ella es una mujer zapoteca del municipio de Santa María Quiegolani, en la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Desde su pueblo, en 2007, emprendió una lucha por el reconocimiento pleno a los derechos políticos de las mujeres, tras haber sido víctima de un fraude que la despojó del triunfo en las elecciones para presidenta municipal por el sistema de usos y costumbres, y su constante trabajo la llevó a ser la primera mujer presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Oaxaca. Eufrosina Cruz es contadora pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestra en ciencia política por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Entre 2012 y 2015 fue diputada federal y presidió la Comisión de Asuntos Indígenas, donde en un hecho histórico logró modificar la Constitución para que el artículo 2 se reconociera de las mujeres indígenas en el país el voto activo y pasivo, así como para acceder y desempeñar los cargos públicos de elección popular y sin que en ningún caso las prácticas comunitarias limiten los derechos políticos electorales. El camino de Eufrosina ha pasado desde las aulas rurales, donde fue instructora comunitaria, hasta hacer oír su voz en numerosos escenarios junto a personalidades como Michelle Obama, Dilma Rousseff, Navi Pillay y Malala Yousafzai, siempre trabajando por la equidad de garantías y derechos políticos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del desarrollo de México y el mundo. Ha recibido múltiples reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud 2007, 50 personas que mueven a México, otorgado por la CNN Expansión, Compromiso con los demás, otorgados por el Instituto Mexicano de Filantropía. Ha sido reconocida como una de las 300 líderes mexicanos por la revista Líderes y fue distinguida por la revista Forbes México como una de las 100 mujeres más poderosas del país. Por el reconocimiento a nivel mundial de sus aportaciones para el desarrollo social a favor de las comunidades indígenas de México,
Participó en representación de México en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en 2014, con sede en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, así como panelista en el Foro Internacional Women True North 2015 y Women's Forum México 2016. Su larga lucha por la equidad política entre los hombres y las mujeres de México ha quedado plasmada en los filmes La Revolución de los Alcatraces en 2012, Las Sufragistas 2013, Hecho en México 2012 y La Historia Invisible 2017, así como los libros Alas de Maguey de la periodista Ana Gómez Rodulfo, 10 rostros de la movilidad social en México de la doctora Amparo Espinosa, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de las escritoras Elena Favilli y Francesca Cavallo, y actualmente su libro Los Sueños de la Niña de la Montaña, editorial Penguin Random House. En noviembre de 2018 a marzo de 2021 fungió como secretaria de Pueblos Indígenas y Afroamericanos del gobierno del estado de Oaxaca. Actualmente es diputada federal de la 65ª legislatura. Además de ser conferencista internacional, desde ahora inspira con su historia y con su trabajo para la construcción de un mundo mejor para las mujeres y los pueblos indígenas y afromexicanos. Pues le damos la bienvenida a nuestra queridísima Eufrosina Cruz Mendoza. Quizás no la veo en pantalla. Maestra Lina, ¿nos podría decir si tenemos algún problema de comunicación con la contadora Eufrosina? Claro que sí, en breve se conecta con nosotros. Como la magistrada les comentaba, ella se encuentra en Oaxaca, por lo tanto hay un poquito de problemas de conexión allá, pero en breve ella está de nuevo con nosotros. Qué gusto de verdad. Yo me siento muy contenta en esta tarde porque, como comentaba Alina, como contaba amable auditorio, Eufrosina realmente es un ícono de lo que es la lucha, la valentía en el tema de la violencia electoral. Como ella nos va a platicar más adelante, seguramente ella hizo que se reformara la Constitución de Oaxaca, porque, como recordaremos, conforme a las reformas de 2002, a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas, se les permite regularse por los usos y costumbres. Y resulta que en Oaxaca, pues hay muchas comunidades, muchos municipios, y cada uno tiene sus usos y costumbres. Y a pesar de que ella contendió para presidenta municipal en la población de donde es originaria, que comentamos que es Santa María Quiegolani, ella ganó las elecciones, no obstante, no la dejaron el cargo, y ella tuvo que, con su activismo y su actividad, pues lograr esta lucha de modificación de la Constitución. Bienvenida, contadora Eufrosina Cruz Mendoza. Un gusto que esté con nosotros en Diálogos con la Judicatura. Quisiéramos preguntarle, ¿cómo es la vida y destino de una mujer nacida en un pueblo del monte de Oaxaca que se rige no por leyes estatales, sino por usos y costumbres propios? Primero que nada, muchas gracias a la institución que hoy me hizo el honor de tener esta reflexión y esta plática, en donde pues todas y todas tenemos que entender como sociedad, de reconstruir estas miradas, de entender estos entornos y no ya de catalogarlos como los jodidos, ¿sabe? Como el grupo vulnerable, como los pobrecitos. Entonces, ¿por qué? Porque eso también nos ha hecho daño. Por eso, de repente, el que rompamos estos esquemas, estos estereotipos, también ha dolido mucho. Y la vida de una niña en estos entornos, cuando la cotidianidad, por eso es tan importante que la adjudicatura, porque al final del día pues, tiene que ver con la justicia, y la justicia también tiene que interpretarse desde la mirada, desde estas cosmovisiones, desde esta multicultural, desde estos lenguajes, ¿no? Y hacer justicia tiene que ver
en donde ya hay violación a los derechos humanos, se tiene que aplicar la ley. O sea, no puede ostentarse en el uso y costumbre para pues solapar las violaciones, ¿no? A los derechos humanos. Y en ese sentido, pues la vida de una niña en estas cotidianidades, pues es repetir lo que ve, que es levantarse primero y ser la última en dormir, porque se supone que lo que te dice esa cotidianidad es que tú tienes que repetir la historia de mamá, tienes que repetir la historia de la abuela, tienes que repetir la historia de eso que se llama normalidad, que es servir, servir, servir y servir, ¿no? Entonces, y entre de eso de servir, pues tienes que casarte, tienes que tener hijos y los que te mande Dios, ¿no? Y por eso también en el libro, que por cierto, de los niños de la montaña, los sueños de la niña de la montaña, lo digo, que también empecé por cuestionar mi normalidad, mi entorno, porque no solamente se debe de cuestionar lo exterior, sino también se tiene que cuestionar lo de adentro, decir, a ver, no es normal el que yo tenga que levantarme todos los días a las 3 de la mañana y ser la última, con el argumento de ser mujer, de ser niña, cuando mis hermanos también tienen manos, cuando mis hermanos también pueden servirse. Entonces, desde estas cotidianidades, esta niña, pues fue pues cuestionando esas normalidades, ¿sí me explico? Entonces, la vida de una niña, pues se supone que es la que tiene que repetir lo que hace mamá, lo que hacen las mujeres, que es atender, servir, atender, servir, atender. Y ese es el reto. ¿Cómo como sociedad, cómo desde la mirada de justicia romper con estos estigmas, con estos paradigmas, magistrada? Qué interesante, me gusta mucho cuando, Eufrosina, hablas que los juzgadores tenemos que tener esa sensibilidad de saber estas situaciones que viven las mujeres en la montaña, como las montañas de Oaxaca, y que nosotros tenemos que estar precisamente prestos a otorgar esa justicia. Ya basta de nada más el discurso, ¿no? Basta de que esté la ley, sino tenemos que aplicarlo, tenemos que hacerlo realidad para que mujeres como usted pues verdaderamente se sientan que la justicia está de su lado, que la justicia... Que la justicia también se aplica en el uso y costumbre y no ostentarse en el uso y costumbre para obviar o para decir es que es un mundo de ellos, es que es el uso y costumbre, es que así ha sido, ¿no? Porque muchas veces mi oído, mi voz y mis ojos lo escucharon, lo vieron, de decir, pues es que así viven ustedes, es que es su sistema de justicia, ¿no? A ver, espérense, yo vivo en un país que se llama Estados Unidos Mexicanos y que me rige una ley que se llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y dónde está la diferencia en que a mí me aplicas una cosa y al resto de la sociedad me aplicas otra cosa, ¿no? Cuando están violentando mi derecho, cuando están denigrando mi dignidad como mujer. O sea, aquí no cabe ningún uso y costumbre. Sí, magníficas palabras. ¿Por qué decidió usted contender en las elecciones de presidenta municipal de Santa María Quiegolani? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué pensó? ¿Qué pensaba la niña de las montañas al decir yo quiero participar en estas elecciones? Por revoltosa, es que literal, ¿no? O sea, un poquito para poder entender, magistrada, del por qué me aventuré a esa historia. Porque cuando la vida no te da tus posibilidades para ser escuchada, para ser vista, entendí a través del instrumento más poderoso que yo estoy diciendo y lo digo en el libro, es la educación. No hay programa, no hay política pública que te empodere más que la educación, porque la educación te enseña el poder del significado de la palabra, qué es justicia, qué es igualdad, qué es derecho, qué es grupo vulnerable. Por eso repito una y otra vez, y hoy que tengo la oportunidad con los que hacen justicia, que no nos juzguen como grupos vulnerables,
porque no somos grupos vulnerables, ni las mujeres ni los pueblos indígenas, porque no nos falta un tornillo, nos falta posibilidades, nos falta oportunidades, que es bien diferente, porque hoy que tengo conciencia a través del poder del instrumento que es la educación, sé qué significa vulnerabilidad. Vulnerabilidad es que todos tienen que estar decidiendo por mí qué es bueno y qué es malo. Y a ver, espérate, yo quiero también asumir mis errores, buenos y malos, ¿no? Entonces, cuando vas definiendo y conociendo esto, entonces vas aspirando a otras cosas, decir, a ver, no es normal que mi mamá sea la primera en levantarse y la última en dormir, no es normal que mi hermana a los 12 años se haya casado y a los 31 años ya tenía 9 hijos, no es normal que todas las de mi edad en el pueblo ya sean mamás, no es normal que yo tenga que servir, no es normal que yo no pueda ir a la cancha del pueblo, no es normal que yo no pueda sentarme en la mesa del pueblo, no es normal que yo no pueda ir a la sacristía. Entonces vas cuestionando estas cosas que no es normal y entonces cuando tú ataste tu conciencia, tu educación a la vida, porque tú te la arrebataste, no te la regalaron. Tuviste que trabajar y estudiar y orar, frustrarte y decir, ¿qué chingado estoy haciendo aquí? Mejor me regreso para el pueblo. Y en esa soledad dices, no, pues ya sé cuál es mi destino, ¿no? Que es casarme. Y ahí en ese entorno tan siquiera ya tienes la posibilidad de construir tus posibilidades imaginatorias, no las tangibles, porque yo no tuve oportunidades tangibles, ¿no? Sino que construí mis posibilidades imaginatorias. Entonces, ya consciente de lo que estaba y lo que significaba igualdad, entonces mi mirada empezó a cuestionar del por qué las mujeres regresaban con las manos vacías. El señor presidente les decía, primero consíguense un marido y después a ver si les toca, ¿no? Entonces dije, ¿por qué? Cuando yo tengo una credencial de elector que me acredita que soy ciudadana de este país, pero resultaba que en mi entorno no, uso y costumbre. Entonces cuando pues la chamaca loca empezó a jugar en la cancha del pueblo, a romper con esa normalidad y a querer ser presidenta municipal, ¿no? ¿Por qué? Porque entendí que también que nadie iba a hacerlo si yo no daba ese primer paso. Y en la vida se trata de eso, ¿sabe, magistrada? También de romper nuestros propios esquemas, nuestros propios paradigmas, para que el mundo nos vea, para que el mundo nos escuche, para que la sociedad nos vea. Sin duda, punta de lanza en los pueblos originarios en Oaxaca, el romper esos paradigmas, esos usos y costumbres donde la mujer siempre está relegada, marginada, y el decir, no, el hecho de que sea mujer no significa que yo tenga que estar atrás. Yo también tengo derecho a todos en los ámbitos públicos y privados. Perfecto. Pero, ¿cómo fue esa lucha? ¿Cómo fue esa lucha, esa odisea para lograr esos cambios en materia electoral? Porque como sabemos, no se le permitió, no obstante que ganó las elecciones, no se le permitió acceder a este cargo. Cuéntenos cómo fue esta odisea, cómo fue esta lucha en esta comunidad. Me imagino que fue pues bastante difícil. Pues volverme problema para mi propio entorno, ¿no? De mi familia, de mis hermanos, el que te digan ya párale porque nos van a correr del pueblo, ¿no? Porque la normalidad era que las mujeres pues no existíamos, era nada más una lista de ciudadanos hombres en pleno siglo XX en 2007, ¿no? No hace más de 14 años, ni siquiera el mapa de este país existía mi pueblo, menos existíamos para nosotras las mujeres, ¿no? Y todo ostentándose en este uso y costumbre. Cuando yo he dicho, y lo recalco mucho, magistrada, es que mi uso y costumbre que yo defiendo es otra cosa, es mi identidad, es mi lengua materna, es mi vestimenta, pero no la violación a mis derechos humanos, ¿no? Entonces romper y señalar este tipo de cosas al interior de ese entorno, magistrada, te vuelves la loca del pueblo, te vuelves la rebelde del pueblo, te vuelves la palabrota que ya sabe que andas con todos los chamacos del pueblo. ¿Por qué? Porque eres la que ya está jugando ahí en lo público, porque se supone que tu función es estar en lo privado, que es cuidar, que es servir, y de repente una chamaca dice, no, yo también quiero jugar en la cancha, yo también quiero jugar canicas, yo también quiero ir a la sacristía, ¿no? Y entonces empieza estos cuestionamientos y ahí es en donde voy. Cuando me preguntan, ¿qué es violencia política?
la violencia política tiene que ver con el público de un grupo o de una sociedad que es en torno a un tema familiar, la física, pero la política no, la política es que todo el pueblo, que toda una sociedad te juzga, te señala, y entonces la mente cree que tú eres la responsable. Y ahí es en donde dices, mejor aquí la dejamos, o sea, y ver a papá llorar, tus hermanos cuestionándote, las mujeres del pueblo diciendo, cuidado, te vas a agüitar, estamos contigo al final. Y es cuando dices, ¿qué hago? ¿Para dónde jalo? Y es ahí en donde, pues usted dice, la odisea de decir, pues si yo no lo hago nuevamente, nadie lo va a hacer, nadie va a visibilizar. Lo menos importante, ¿sabe? Era votar y ser votadas, era que nos vieran, que tenemos rostros, que tenemos cara, que hablamos y que no solamente somos capaces de estar en lo privado, también podemos estar en estos espacios comunitarios que es la cancha, que es estos espacios en donde se supone que nada más es el espacio del hombre y que tampoco no lo responsabilizo, magistrada, a los hombres de repente, porque la mayoría de estos entornos no saben leer, no saben escribir. Entonces hay que reconstruir con ellos el que, el que queramos participar no es perder nuestra identidad, solamente queremos ser vistas y escuchadas en estas comunidades, pero es toda una odisea, es soledades, es frustraciones, y ahí es en donde entra eso que tanto se dice, ¿no? La violencia política, y la violencia política duele, la violencia política es soledad, la violencia, porque eres juzgada por todo un entorno de comunidad, ya no un entorno de familia. Sí, sin duda ha comentado algo muy importante, la educación, reconstruir el patriarcado que siempre se ha sostenido. Entonces los hombres pues tienen este esquema, incluso las mujeres, se dice que somos las que perpetuamos este patriarcado, este machismo, pues desde la casa, cuando la mamá le dice al niño, los hombres no están en la cocina, a ver a la niña que le sirva al hermano, que le planche la ropa, en fin, desde ahí estamos iniciando, perpetuando este patriarcado, este machismo. Pero además, como lo ha dicho también, el hecho de que las mujeres desde los inicios de la humanidad se le ha considerado en un ámbito privado, cuando rompe este techo de cristal y sale a la vida pública, se le sanciona, se le juzga, se le dice que es una transgresora y que incluso ella va a tener culpa de lo que pasa en su casa, si el marido se va, si los hijos se enferman, si el perico se muere, bueno, va a ser la culpable de todo lo que le pasa. Porque nos han enseñado, magistrada, y vivimos en una sociedad, y lo he dicho en público y en privado, porque vivimos en una sociedad en donde se nos ha hecho creer, y nosotras la hemos creído, que es lo más fuerte, que es nuestra responsabilidad de ese espacio público que se llama hogar, que somos las cuidadoras de las hijas y de los hijos y de los adultos, ¿no? Cuando yo les he dicho que no somos responsables. La familia lo construye dos personas, como sea, esté o no esté, pero es responsable del cuidado de ese espacio, ¿no? Así es, sin duda. Ser diputada en el estado de Oaxaca, ¿qué ha significado? ¿Cuál ha sido su participación en el Congreso y en el Congreso de la Unión? ¿Cómo ha sido su paso en estas legislaturas? Pues he entendido, magistrada, que al ingresar a la vida pública de mi estado y de mi país, pues entendí que lo que me habían negado al no dejarme ser presidenta, no de mi entorno, sino que de las instancias de gobierno. Por eso vuelvo y repito, qué bueno que se hagan este tipo de reflexiones. No soy nadie tampoco, pero es necesario que la justicia conozca la variedad y las interpretaciones de cómo vivimos también nosotras y nosotros, ¿no? Y de cómo estos argumentos tan fáciles de repente dan las instituciones, como me dijeron, ni un abogado quiso llevar mi caso, todos me decían, pues sí, violaron tu derecho, nada más que es un derecho consuetudinario, es una ley no escrita, el uso y costumbre no se puede trastocar. Entonces cuando dices, o sea, me pueden matar y no se puede trastocar, entonces, ¿para qué sirve que tenga una credencial que dice que soy ciudadana de este país, no? Y para lo más importante, no. Entonces, entendí, magistrada, que lo que me habían negado estaba allá adentro,
que era cambiar la constitución en primer lugar de mi estado, para que nunca más hubiese ese argumento, aunque el artículo 2 constitucional ya nos dice que todas y todos somos iguales, pero resulta ser que cuando se desmenuza la ley, pues cada quien lo interpreta a su modo, ¿no? Cuando no debiese ser así, cuando la justicia debiese ser, pues que el uso y costumbre no puede prevalecer cuando hay violación a los derechos humanos. Cuando una niña la casan, ¿por qué es el uso y costumbre? No, eso se llama violencia, eso se llama trata, ¿no? Y ponerle el nombre como es. Entonces, y por eso entendí que yo tenía que ir a dar ese espacio, y si yo no lo hubiera hecho, magistrada, pues hoy no estuviera yo diciéndole que gracias a esa, de asumir esa responsabilidad a pesar de los cuestionamientos, de los señalamientos, porque las mujeres que nos dedicamos a la vida pública, digamos, del servicio público, somos más cuestionadas, somos más señaladas, pero la sociedad nos exige más. Y es cuando también yo he dicho, ya hemos dado un chingo de cosas en la historia, entonces, ¿por qué no le exigen también a la otra parte, no? Entonces, no estuviera yo hablando hoy de una reforma a la constitución de mi estado, de una reforma a la constitución de mi país, y que la ONU haya adoptado esa iniciativa. Y entendí que la política es un instrumento también para poder construir los cambios que no te gustan. Sin duda, precisamente ese fue el gran logro, la reforma a la Constitución, tanto del Estado de Oaxaca como del país, de que si bien es cierto se permiten los derechos o los usos y costumbres que rigen a las comunidades indígenas, pero siempre y cuando, como lo ha puntualizado bien Eufrosina, siempre y cuando no violen los derechos fundamentales de las mujeres. Y creo que con eso hay un gran avance, un reconocimiento por una parte a estos usos y costumbres, pero también un respeto fundamental a los derechos de mujeres. Esto es, y es un gran logro que le debemos precisamente a Eufrosina Cruz Mendoza. Pues muchas gracias porque nos has ayudado mucho en estos temas para las mujeres de todo el país. Ahora, ¿cómo surge esta idea de escribir el libro Los sueños de la niña de la montaña? En tu reseña he visto otros artículos, otros videos, pero este libro Los sueños de la niña de la montaña me gusta porque pues precisamente de eso se trata, ¿no? De tener una idea, de tener un sueño y llegarlo a realizar. Cuéntanos, ¿cómo surge esto? ¿Cómo se llevó a cabo y se concretiza este libro? Bueno, primero que nada, pues me costó casi más de 2 años primero el escoger la editorial que me dejara hacer, ¿no? Porque pues mi sueño es mi conciencia, mi libertad, y luego el escribir en sí un libro, el plasmar tu historia de por sí es una locura. Y entonces a mitad del camino yo dije, mejor aquí la paramos, yo cómo voy a hacer un libro en donde me va a juzgar mis hermanos, porque voy a hablar de ellos, donde me va a juzgar mi mamá, mi entorno otra vez, el que para ellos a lo mejor los estoy exhibiendo, en donde digo que mi hermano reprobó, ¿no? Entonces, pero entendí que mi historia es la historia de miles de mujeres en este país y de hombres también, que a pesar de lo adverso, porque tiene 3 mensajes para mí importantes, y una parte antes de decir del por qué, también el libro sirvió mucho de perdón y de perdonarme, de perdonar muchas de esas cargas que a veces como seres humanos, magistrada, cargamos, y que de repente echamos la culpa. Entendí a la conclusión del libro, por ejemplo, el amor más puro de mi papá fue dejarme ir. O sea, imagínese un señor que su entorno le había dicho que su hija se tenía que repetir la historia de las mujeres de esa cotidianidad, y de repente ese señor, su forma de decir, está bien, te vas, pero te olvidas de nosotros, ¿no? Y entonces, pero me dejó ir. Entonces los señalamientos que él también sufrió en ese entorno al dejar su hija. Y luego el amor de mi madre, en esa soledad de ayudarme a hacer mi morralito,
el darme ese 100 pesos. Entonces entendí también que, que el libro también tiene que ver también con el perdón. Muchas de las cosas que de repente cuántos de adultos le echamos la culpa a papá y a mamá, de decir, por tu culpa no hice esto, por tu culpa no hice esto. No, no son responsables. Uno tiene que cambiar para que esa culpa no duela tanto. O sea, yo decidí huir para hoy yo ser libre, para hoy yo tener esta conciencia, ¿no? Entonces igual, y el otro mensaje, por supuesto, es que como sociedad se tiene que reaprender a vernos entre iguales, que somos una sociedad de diferentes rostros, de diferentes sonidos, pero que no somos los jodidos, no somos grupos vulnerables, no somos el asunto, no somos el problema, no somos el tema, no somos la cuestión, porque así de repente el tema indígena, el problema indígena, el asunto indígena. Entonces, desde la mirada y de los conceptos también, desde esa interpretación y ese lenguaje también, se empodera a la población, magistrada. Y dos, también estoy convocando a mi raza, digamos, a los pueblos indígenas, es decir, tampoco nada sucede por arte magia. Uno tiene que luchar, construir para que pueda cambiar eso que no nos gusta, porque no nada más es criticar, no nada más es cuestionar, ¿qué estás haciendo para cambiar eso que no te gusta? Y para eso, pues también hay que asumir las responsabilidades y las consecuencias de eso, por supuesto, ¿no? Y Muy por bien, eso decidí hacer el libro. perfecto. Vamos a hacerle unas preguntas que nos hace nuestra amable audiencia. Ricardo Camargo pregunta, qué siente Eufrosina de haber sido la rebelde, la loca del pueblo, y ahora saber que eres un ejemplo de muchas mujeres, salir a exponer tu historia y llenar el corazón de otras de valor e ilusiones? ¿Cómo sientes, cómo transminas esto? Bueno, primero, regresar a Kiegolani, y lo digo así, y ver a otros rostros ya ocupando esos espacios que no me permitieron, pero hoy ver a otras mujeres formando parte del cabildo municipal. Hoy la mitad del cabildo son mujeres y la mitad son hombres. Hoy los señores que me insultaron, que no me dejaron ser presidenta, hoy me quieren y hoy los quiero porque reaprendimos ambas partes, ¿no? Y ver a las niñas que de manera normal ya van a la cancha, ya muchas de ellas van a ser arquitectas, ingenieras, maestras, creo que esa es la mayor satisfacción que tengo, el que la vida de una niña ya no se tenga que condicionar en su origen, sino que ella puede construir su propio destino. Sin duda, transformadora ha sido tu vida, no solamente la tuya, sino la de muchas mujeres, las de tu comunidad indígena, las de Oaxaca, las del país, incluso una inspiración mundial, tus acciones. Te felicito, me da mucho gusto que ahora pues sea otro contexto. Los sueños de la niña de la montaña, sin duda magnífico, una lectura imperdible para nuestra amable audiencia. Nos pregunta Insumisa Vallejo, ¿consideras que esta experiencia contribuye a que se reconfigure en los usos y costumbres esta idea de las mujeres y su papel en la comunidad, en la política, de darles voz y voto? Yo creo, y vuelvo y repito, magistrada, tiene que partir de ellas. O sea, yo no soy nadie para reconfigurar. Una sola persona no es responsable de reconfigurar. Todas y todos somos responsables de reconfigurar estas piezas y acomodarlo para que nadie utilice estas anormalidades en abuso y costumbre. Entonces, y vuelvo y repito, que eso tiene que ver con el instrumento más poderoso, que es la educación. Si tú das este instrumento a estas niñas, ellas van a reconfigurar su entorno comunitario partiendo desde su entorno familiar para poder reconfigurar pues todo, ¿no? Yo estoy haciendo lo que me toca, lo que me corresponde, pero tampoco no soy responsable de la reconfiguración total, porque somos muchas piezas que configuramos esta sociedad. Está la justicia con enfoque intercultural y con enfoque de género, está las acciones y las políticas públicas, está la herramienta más poderosa que es la educación y no los subsidios
subsidios, porque los subsidios detienen la capacidad del ser humano, por supuesto. Está esta reconstrucción del nuevo lenguaje desde el interior de nuestras comunidades. Sí, sin duda, un trabajo pluricultural, un trabajo una intervención de muchas personas y de muchas instituciones para poder llegar a realizar estos cambios transformadores y lograr realmente que las mujeres se empoderen y hablar otro discurso. Definitivamente, ¿qué aprendizaje ha tenido Eufrosina al ser un referente nacional y mundial cuando se habla de violencia política, que haya sido considerada por la Organización de las Naciones Unidas por ser una mujer líder, que ha logrado cambios en México, que Forbes la haya nominado en 2016 como una de las mujeres más poderosas en México? ¿Cómo vive, cómo lo refiere Eufrosina esta situación, esta consideraciones, estos reconocimientos tan importantes por una institución mundial como es la Organización de las Naciones Unidas? Primero, pues agradecida el que me hayan hecho visible. Segundo, pues es un mensaje a las niñas que a pesar de lo adverso que puede ser la circunstancia, a pesar de que el mundo nos diga no, o sea, porque todos los días la vida nos dice un no, o sea, el decir, ¿para qué lo vas a hacer? Ni lo intentes, no te corresponde, no te toca. Usted misma en su mundo, en estos entornos, es decir, ¿cómo es posible que una mujer sea magistrada, no? O sea, porque hemos entendido que la justicia es rostro de hombres, ¿no? Entonces, de repente, estos paradigmas se van cambiando y también están rompiendo estos paradigmas ustedes desde sus miradas, ¿no? Entonces, el que reconozcan, pues también es un homenaje a muchas mujeres que estuvieron ahí al lado, atrás de nosotras, abriéndonos estas brechas, abriéndonos estas puertas, y que a lo mejor a nosotras ya no nos duele tanto, pero ellas, muchas de ellas, quizás hasta dieron su vida, ¿no? Para construir. Entonces, ¿qué nos toca a nosotras hacer en memoria de ellas? Pues seguirle arrebatando los espacios que nos toca, pero entender que también depende de nosotras, que es un poquito también lo que les digo a las niñas, ¿no? Porque pues el libro habla de los sueños de la niña de la montaña, como esta niña, a pesar de lo adverso, a pesar de su mundo, a pesar de ese entorno, ya estaba definido su destino y ella dijo no, y en 2014 estaba en la máxima tribuna de su país reformando el artículo 2 de la constitución de su país y diciendo a México que también piensa y que también razona, ¿no? Entonces es una forma de decir también gracias a estas instituciones que nos han dado voz y rostro. Sin duda, honor a quien honor merece. Una gran labor. Desafortunadamente tuviste que padecer mucho para lograr esto, pero es un gran reconocimiento y por mi parte un gran agradecimiento por esta labor tan grande, tan fuerte, para lograr estos cambios tan sustanciales en nuestro país. Y como comentas, efectivamente estamos en ese camino, gracias a algunas acciones afirmativas, también se logra que más mujeres participen en cualquiera de los ámbitos del poder público, tratándose de nosotras juzgadoras, se han emitido algunas convocatorias solo para juezas, solo para magistradas, pues para que se eleve el número de estas, porque solamente se tenía un 20% de participación, y entonces todo esto también hace que las mujeres no tengamos una igualdad todavía. Igualmente en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, pues faltan más mujeres que también hagan presencia, pero seguramente poco a poco iremos logrando esta igualdad. ¿Cómo ha intervenido el Poder Judicial Federal en tu vida, en su activismo? ¿Qué participación primordial pudo haber tenido algún tribunal como el Tribunal Electoral en tu actividad, en tu reconocimiento a tus derechos electorales? Yo creo que después de mi caso, como que el tribunal específicamente electoral, como que abrió la mirada, como que pues, estaban así, como que les daba miedo, ¿sabe? Tocar el tema, porque era uso y costumbre, porque era pueblos indígenas, porque era pues lo romántico que se escucha, ¿no?
aún sabiendo que ahí pasaba de violación a los derechos humanos. Entonces, de repente sale este caso a la luz pública, los obliga a ver el tema y el poder electoral, precisamente, el poder no pudo resarcir mi elección, digamos. ¿Por qué? Porque no había términos, porque no había una ley precisamente, pero sí sentó el precedente con la magistrada María del Carmen Alanís, que reconozco una gran aliada con esa visión y que abrazó la causa y que fue la primera sentencia que dijo que si en alguna comunidad donde no dejen participar a las mujeres, eso iba a significar la nulidad de esa elección. Fue un caso muy fuerte, imagínense, el que no viese las mujeres en estas comunidades, pues para atrás esa elección, ¿no? Esas son las acciones afirmativas con enfoque intercultural, ¿no? No por el hecho de que sea de una comunidad, pues el uso y costumbre prevalezca más sobre los derechos humanos. Entonces creo que ahí es cuando se abre el precedente, la cual agradezco, y hoy gracias a eso, magistrada, creo que ya hay más espacios, hay salas indígenas, por ejemplo, desde el Poder Judicial, que eso agradezco, ojalá que en todos los estados que haya haya este tipo de salas también, que es necesario que haya este tipo de salas. ¿Para qué? Para que también se haga justicia con mirada intercultural, no violentando los derechos humanos. Entonces, por supuesto que creo que también nos falta mucho camino que reaprender y que aprender todas las partes, nosotros mismos y ustedes mismos, para poder hablar de esta visibilidad en materia de justicia. Sin duda la sentencia de la magistrada Alanís en este Tribunal Federal Electoral, pues fue un parteaguas, un inicio, una piedra angular en la justicia tratándose de la violencia política, la violencia electoral. Creo que ella lo ha desarrollado magníficamente. Y qué bueno que fuiste tú, Efrosina, punta de lanza que abrió ese camino para todas las mujeres, porque estas sentencias sin duda son paradigmáticas, son un hito en en este tema electoral. Y me congratulo que así haya sido y que haya cambiado el rumbo de la historia de las mujeres en México en materia Y que el caso, magistrada, sirvió y ha servido también como cuando ustedes dicen en el Poder Judicial invocar esas jurisprudencias para que pues se haga justicia desde ese enfoque, ¿no? El caso ha servido para eso y eso lo cual agradezco de verdad al Poder Judicial, en este caso al Poder Electoral, y sobre todo a la magistrada Alanís, ¿no? Y que ahí es donde concluyes que es necesario que las mujeres lleguemos a estos espacios, porque de verdad hay otra forma de interpretar la justicia con mirada de mujer, y eso no es quitar el espacio de los hombres, ¿eh? Porque yo siempre he dicho, yo los quiero un chingo, no es que queremos estar también en estas interpretaciones. Sin duda, definitivamente esa visión particular, esa visión con perspectiva, es más sensible en una mujer quizás que en un hombre. Y definitivamente necesitamos que más mujeres estemos en los puestos de emisión de sentencias, en los puestos de juzgadoras. Nos pregunta nuestra amiga Erika Mejía, ¿dónde puede conseguir este libro tan interesante de los sueños de la niña de la montaña? Está en Amazon, en todas las librerías del país, en Gandhi, en el Sótano, Péndulo, en Sambors. Entonces, y agradecer, magistrada, por su medio también el que hoy esté en los primeros lugares de venta, y eso también le agradezco que la estén recibiendo y me estén ayudando a sostener este sueño de la niña en la montaña, porque de eso se trata también, visibilizar y que pues toda la sociedad, es una lectura para toda la sociedad, para reaprender todas y todos. Entonces, en Amazon es muy rápido, y les llega luego, ¿no? Y si están aquí en la Ciudad de México, pues en Gandhi, en Péndulo, en el Sótano, en cualquier Sambors,
está disponible. Qué bueno saberlo porque es una lectura imperdible. Nos pregunta Sofía Aguilar, ¿realmente es un ejemplo a seguir? Ha roto paradigmas. Gracias por tan impresionante lucha y por esta ponencia. Gracias por su lucha. ¿En Oaxaca realmente ya cualquier mujer preparada puede ocupar un cargo público? Nos Pues, pregunta. vuelvo, no solamente en Oaxaca, yo creo que a nivel nacional, pero tiene que partir de nosotras, o sea, porque tampoco no te va a llegar las cosas por arte de magia. Uno tiene que construirla, trabajarla, aunque vuelvo y repito que todo el mundo diga, no te corresponde, estás mal, ¿cómo crees? Porque es la salida más fácil para que nosotras nos detengamos y no vayamos por ese espacio, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Pues ante esos no, pues hay que ir por esos espacios, ¿no? Creo que en los espacios públicos y privados, en el sector empresarial, creo que también hay una deuda también del rostro de las mujeres. Sin duda, sí es también en el ámbito privado, pues aún falta mucho por hacer. Eh, los términos igualdad y no discriminación, ¿cómo lo percibe desde su perspectiva? ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha cambiado? ¿Sigue igual? ¿Cómo percibe Eufrosina Cruz Mendoza la igualdad y la no discriminación? Vuelvo y repito, magistrada, somos una sociedad bien discriminatoria, o sea, muy de clasista, muy de tú eres indígena, no indígena, tú eres clase media, clase alta. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos que reconstruir nuestras miradas, de decir, lo grandioso de este país es precisamente sus diferentes rostros. Somos el único país en América Latina y creo y estoy convencida en el mundo que se hablan 68 lenguas diferentes al español. Por lo tanto, eso en sí ya nos hace grandes, ¿no? Eso en sí ya no, nos hace fuertes y que no debiese ser un elemento de exclusión, de discriminación, pero vivimos una sociedad, el hablar una lengua diferente al español, que por cierto muchos le dicen desde la mirada de justicia también, dialecto, y no es un dialecto, es una lengua más que se habla en este país, el zapoteco, el triqui, el mixteco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde esta mirada también cambiar el hecho que yo hable zapoteco no es que sea yo menos o más, es una lengua más que hablo, como si fuese inglés, francés, portugués, ¿no? Entonces, cambiar esa mirada del hecho de hablar una lengua indígena, pues es discriminación. El ser mujer es discriminación, el ser indígena es discriminación, el ser de la población LGBTG es discriminación, el ser de población afro es discriminación. Entonces, ¿cómo queremos reconstruir una mirada de igualdad si de entrada estamos ya separándonos por este tipo de poblaciones minoritarios que existen? Sin duda, la interseccionalidad en el tema de discriminación es tremendo. Ser discriminada por ser mujer, y si le agregamos que es indígena, y si le agregamos que es analfabeta, y si le agregamos que es pobre, o sea, el grado de discriminación. Discapacitada. O sea, realmente es tremendo, y como lo ha apuntado muy bien Eufrosina, pues vivimos aún todavía en una sociedad que discrimina altamente a todas las personas en general cuando se ubican en alguno de estos supuestos, no obstante que el artículo primero constitucional en su último párrafo proscribe precisamente la discriminación, pero aún falta mucho por hacer. Y ya para terminar esta muy interesante plática, ¿qué mensaje nos puede brindar a todas las mujeres del país? ¿Qué mensaje de una mujer, una guerrera, de una mujer que ha roto los muchos paradigmas que existen no solamente en su comunidad indígena, sino en la sociedad en general? ¿Qué mensaje nos puede mandar? Primero, creo que reconocernos, empezar a admirarnos entre nosotras, lo he dicho aquí en público y en privado, porque ya nos han juzgado de más y de repente nosotras somos las peores juzgadoras de nosotras, las peores cuestionadoras de nosotras, ¿no? Entonces, empezar a admirarnos, creo yo, de decir, qué fregona es, ¿no?
que llegó. O en palabras cotidianas, qué chingona, ¿no? De admirar, de que sí podemos cambiar las circunstancias a pesar de lo adverso que puede ser y a pesar de los nos que nos pueda decir estos paradigmas, estos estereotipos, porque vuelvo y repito, ha sido tan fuerte estos estereotipos, estos paradigmas, estos usos y costumbres en cualquier nivel de sociedad, ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos vivido en esa construcción de educación patriarcal, que hemos aceptado muchos de estas normalidades, ¿no? Entonces decir que no es normal que seamos las responsables de educar a las hijas y a los hijos, ¿no? Eso no es normal. No es normal que te juzguen como te vistes, no es normal que te cuestionen cómo hablas, no es normal que te digan eres mala mamá porque estás en un servicio público, ¿no? Entonces es romper estos paradigmas, pero depende de nosotras, magistrada, de nadie más, asumiendo las responsabilidades y las consecuencias también de nuestras propias decisiones. Sin duda, creo que tenemos un gran trabajo, nos deja un gran trabajo de nosotras mismas cuestionarnos y nosotras sacar ese valor, esa autoestima, esa decisión de internamente para el mundo y decir, yo también puedo. Ya hay muchos caminos que han recorrido antes que nosotros y tenemos un excelente ejemplo de Eufrosina, que peleó, que tuvo que combatir no solamente primero a ella misma, sus miedos, superar a su familia que le decía no, ya para, porque si no nos van a desterrar de esta comunidad, nos van a correr, y luego también enfrentar a las autoridades municipales, a las autoridades políticas de su pueblo, y luego todavía ir ante la justicia en el estado de Oaxaca a pedir ese reconocimiento a sus derechos. Sin duda es una gran historia que debe ser leída por todos nosotros, por todas las mujeres en México, porque es un gran referente y un gran ejemplo a seguir. Muchas gracias, Eufrosina, por habernos acompañado en estos diálogos con la Judicatura y seguramente la vamos a invitar próximamente porque hay mucho que platicar con usted. Muy amable y le agradecemos a usted y al amable auditorio habernos acompañado esta tarde en esta emisión de Diálogos con la Judicatura. Muchas gracias y muy buenas tardes.